bienvenidos. Acá estamos con Olga Aguirre de Fuerza 18 de Octubre y Pamela de la Clínica Social, Manuel Rodríguez, acá Nicolás de la Clínica también. Y hoy día este es el noveno tecito rebelde. ¿Noveno, no? El 9. El 9, el 9, Ya. el 9. Nuestro noveno tecito rebelde vamos a tratar de abordar pues, primero las vísperas del 29 de marzo, Día del Joven Combatiente, que se conmemora el asesinato de Eduardo y Rafael y de la compañera Paulina Aguirre también en Lo Barnechea, así que vamos a tratar de, de- de conversar un poquito al respecto y la compañera Olga nos va a estar contando un poco de cómo está la cosa por allá por Argentina con este imbécil que eligieron de presidente. Así que todo suyo el porque ahí está la Gondi pequeña. Sí, también está la Julieta, que es de la clínica social. Sí, la militante estrella. Bueno, no sé, Pame, ¿querés abrir un poco ahí la conversación en torno a lo que se conmemora ya el 29? Bueno, como bien lo decía el Nico, estamos ya a puertas del 29 de marzo, una conmemoración, un año más del asesinato eh, por, por los pacos hechos en la dictadura cívico-militar, jóvenes militantes del MIR, los hermanos Vergara. eh, Entonces, básicamente, reivindicar. Dime, Nico. No, no la tengas. Estoy aquí hablando, conversando, tranquilo. Cuando necesites ayuda, te voy a decir. Ya, aquí el compañero que me venía a salvar, pero no, si estoy tranquila aquí con la boba. Entonces, reivindicamos la lucha, reivindicamos el espíritu combatiente de los jóvenes de la época. Yo creo que hoy día el Tecito Rebelde, más que nada, más que venir a contar la historia de un año más, que son a 39 años, si no me equivoco, ya del joven combatiente, de los compañeros mencionados y compañeras, es hoy día seguir con esta llama de lucha, con esta llama de organización, con esta llama también que nos sigue poniendo nuevos desafíos, que seguimos hoy día sin poder lastimosamente derrocar por completo a este capitalismo hoy día que nos sigue explotando de distintas formas, en distintos aspectos, en todos nuestros sentidos de la vida misma. Entonces, hoy día este tecito más que nada es decir que tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir levantando propuestas políticas que se puedan transformar en un camino revolucionario, que es el que marcaron los compañeros y compañeras. Yo creo que por ahí, básicamente, desde esa humildad, desde esa vereda, hoy día nos posicionamos en este tecito con opiniones de personas que nos organizamos, que no nos fuimos para la casa, que no claudicamos, que seguimos en este camino de lucha. Sí, yo creo, miren, ustedes saben que yo hace unos años estoy viviendo acá y bueno, cuando me encontré con esta conmemoración, lo que siempre me llamó la atención es que justamente en el concepto del Día de los Jóvenes Combatientes, en homenaje a estos compañeros que fueron asesinados por la dictadura de Pinochet, se reivindica justamente que se trataban de personas que estaban al principio de su vida y sin embargo ya estaban dedicados por completo a la lucha revolucionaria y que además murieron combatiendo. Y eso solo amerita el homenaje, que este tecito está en homenaje a esos compañeros y creo que además, porque a ver, reivindicar que justamente por qué luchaban, o sea, preguntarnos en definitiva por qué luchaban estos compañeros y ahí marcar un hilo de continuidad con la lucha que seguimos llevando adelante desde diversos sectores, que por ahí estamos atomizados, que eso es un problema que venimos también manifestando, exponiendo en estos tecitos,
pero pararnos desde ese lugar, de reivindicar, y el mejor homenaje a estos compañeros es justamente no soltar esas banderas y seguir poniendo en discusión que bajo este sistema no hay ninguna posibilidad de desarrollo de nada. Es un sistema de explotación, de depredación ambiental, de opresión de las mujeres, de las disidencias, y desde ese lugar no tiene ya nada más que ofrecernos que miserias, hambrunas y una vida completamente condenada a la explotación en diversos sentidos. Podríamos discutir muchas cosas en relación a estos compañeros. Tenemos diferencias, pero lo que hoy corresponde es rendirles homenaje y reivindicar esto. Una juventud que se organizaba, que no eran individualidades sueltas, sino que estaban organizadas, que hacían un proceso de formación política también en esa instancia de organización, y que desde ahí salían a combatir a este sistema, ¿no? Este sistema de explotación. Así que vaya desde aquí nuestro homenaje, y todos los días que salimos a luchar estamos homenajeando a estos compañeros y a todos los que dieron su vida o incluso también su integridad física en muchos casos por salir a luchar por lo que consideran justo. Así que bueno, eso es lo que quería decir al respecto. ¿Nico? Sí, a ver, como dos cositas. Yo te voy a tomar un punto tuyo que es súper importante y uno que es bien personal, que tiene que ver con, en la medida que uno se va poniendo viejo. Hoy día estaba como revisando un poquito y lo que me llama la atención es 18 y 20 años tenían. Y claro, cuando tú tenés 20, 25, te parece así como, te parece un poquito más normal. Estoy hablando de un punto de vista bien humano. eh, Eran niños. Independiente de la formación política que hayan tenido, generalmente eso nosotros lo vemos. eh, Como en la izquierda son puros viejos chicos, no sé si cachai, tienen 15 años y ya, sí, cuando están formados, sí, tienen el don de la palabra, ¿cachai? También, eh, pero independiente de eso, siguen siendo súper chicos, es como, no sé, puta, 18 años, eso duele más, o sea, qué tan peligroso. Claro, o sea, ahí tú te das cuenta, y el otro temita era que esta es una fecha donde tenía harto discurso de la derecha reaccionaria y de sectores de la concerta, incluso con el tema de que el joven delincuente, y hay mucha mierda en los medios en torno al tema, así como para tratar de convertir la fecha conmemorativa en un hito delictual, policial, y ahí notáis tú que sí le El peligro. aterra a los partidos de derecha que son lobbies empresariales, el accionar de la juventud, güey. Juventudes despiertas, juventudes enojadas, más o menos Juventud, organizadas, creo que se yo creo que asustan, claro, y ahí tú lo veías, o sea, tratar de denostar, tratar de derribar, tratar de convertir la fecha en lo que no es. Quiero o sea, recordar que aquí también hay que lo estábamos conversando en antes, que tiene que ver con las diferencias de táctica. Me parece que aquí no había una táctica revolucionaria, no, no, nadie se estaba tomando el poder. Eso es hay que tener súper claro eso. Se estaban defendiendo de una dictadura. Estaban peleando contra Pinocho, pero no para quitarle el poder, porque no estaban las capacidades militares para hacerlo. O sea, básicamente eran autodefensas armadas bastante precarias. Eh, por lo tanto, claro, muchas pero veces, Nico, ahí cuando tú hablas de que no era una lucha consciente revolucionaria, yo ahí te discuto un poco porque en la práctica la revolución es hacer un cambio. Y ellos al tener su formación política, ser cuadros políticos, ser ¿Mm? militantes, ellos sabían en el contexto político en el que se encontraban, que era una dictadura cívico-militar. Entonces, en esa lógica, ellos luchaban de manera organizada por un cambio de la sociedad, por mejoras. Y eso es un acto revolucionario.
No, por supuesto, si yo no voy a esa parte. Venía al tema de que muchas veces se les critica desde el sector de la izquierda de que prácticamente era un tema táctico, que era como, ¿por qué eligieron esa vía, cachai? Cuando era esa vía, porque los iban a pescar y los iban a matar igual. Básicamente era como que o espero mi muerto a balazo o no, ¿ya? Entonces me refiero a ese tipo de situación. Independiente de si es o no un acto revolucionario, tenía que ver con ese mi planteamiento, eh, que es eh, que no eran grupos tratando de tomar el poder, se estaban defendiendo. Entonces, muchas veces se les critica como si fuera una táctica. No era una táctica. Era una táctica defensiva, no era una táctica ofensiva. A eso voy. Que, que se genera esa discusión en nuestra izquierda. Que como que tiene que ver con, hoy día hablamos directamente de las vías, así como la vía armada o la vía pacífica. Entonces, yo que quería entrar en esa Yo conversa igual. voy a poner un punto ahí. Yo creo que eso que vos decís es pertinente en términos a qué contexto político había en el momento. Evidentemente, con la llegada de las dictaduras, todas las organizaciones revolucionarias pasan a una política de resistencia. Pero el tema era, o sea, esa discusión de si era táctica o estratégica corresponde a, o sea, corresponde a, al acta de nacimiento o la configuración posterior que tomaron organizaciones como el MIR antes de que llegue la dictadura. Sí, y yo, por ejemplo, yo vengo de una tradición política que no se armó en los 70 en Argentina. Y no era porque era una táctica pacífica, como dijiste vos recién, que entiendo que capaz no era lo que querías decir, no era porque los revolucionarios no podemos ser pacifistas. O sea, todos acá creemos en el armamento popular. La diferencia por ahí que tenemos, que me parece que es a la etapa previa de la dictadura, es si era la mejor, si la vía armada era la vía para la toma del poder o si en definitiva eso no terminaba siendo funcional al poder mismo, ¿no? Eh, pero esa discusión, yo por ejemplo, me la reservaría en mi caso para alguna otra oportunidad, que yo creo que es una discusión súper importante y súper vigente actualmente. O sea, porque todavía hay gente que reivindica el guevarismo y hay que ver también, podemos un día charlar en qué contexto en Cuba la guerra de guerrillas tuvo el efecto de la toma del poder y si eso era replicable en otros contextos. Pero obviamente que todas las organizaciones revolucionarias con las dictaduras encima estaban dándose una política de resistencia. En ese caso era una resistencia armada que terminó, o sea, por la diferencia de armamento, de capacidad armamentística y todo, terminaron siendo diezmadas generalmente por las dictaduras. Eso pasó en Argentina y eso en Argentina se cumplió el 24 de marzo un nuevo aniversario del golpe de Estado. Y justamente Milei lo que intenta decir es que fue una guerra intenta reinstalar la discusión, que una discusión que igual ya está saldada en Argentina, que fue una guerra contra los subversivos, contra la subversión. Y la verdad es que cuando llega la dictadura, los grupos armados ya estaban prácticamente diezmados, en Argentina estoy hablando. Ya no tenían capacidad ya el gobierno de Isabel Perón, que ahí los peronistas se hacen de los boludos, ya los había aniquilado. Entonces, es mentira que le sirvieron de excusa y tratan de reinstalar un relato de que vinieron a salvar al país de la subversión armada y de la guerrilla, cuando en realidad, cuando llega la dictadura, ya estaban completamente diezmados. Después, más adelante, yo creo que corresponde, porque si quedamos, o sea, si seguimos, si no existe un balance crítico de esas experiencias armadas, estamos en un problema actualmente.
Y yo creo que nos debemos, y es súper importante esa conversación, ese balance. Pero en esta ocasión, por lo menos de nuestra parte, la Fuerza 18 de Octubre, lo que queremos es reivindicar a estos jóvenes y obviamente, como vos decías, Nico, le tienen miedo a la juventud, porque, bueno, lo que pasó acá en el 2019, que empezó con los estudiantes, que prendieron la chispa, un estallido y se terminó cuestionando todo, no solo la cuestión circunstancial del aumento de un pasaje. Y yo que vivo cerca, vivo en el barrio Yungay y veo cómo cómo está rodeado de un operativo policial todas las mañanas el liceo de aplicación, evidentemente hay un miedo del sistema ahí de que eso se propague. Con todas las diferencias que podamos tener respecto de ese tipo de organización o no, que se haya tomado algunos colegios, de qué tipo de tácticas o estrategias, podemos discutir un montón de cosas, pero evidentemente desde el sistema se ve a la juventud como peligrosa y eso no ha cambiado y por eso sigue siendo importante reivindicar a la juventud que se organiza, que milita y que trata de cambiar el sistema. Y ahí traer a colación lo que estábamos conversando previamente antes de dar inicio al podcast, con lo que decía, trajo a colación Pame las palabras de la propia Luisa Toledo, que decía, esto no es un juego de niño, no le quiero parafrasear porque están las palabras de ella que fueron muy contundentes, pero decía, hay que estudiar, hay que prepararse, esto no es tirar piedritas así nomás. Bueno, nosotros creemos profundamente en eso, más allá de que ella, Luisa Toledo, en todos sus mensajes hablaba de, de, de una salida de tipo foquista, que ahí podemos tener diferencias, pero aún parada desde ese lugar, Luisa Toledo llamaba a la juventud a prepararse y organizarse. Y ese es un llamado que sigue estando vigente porque, claro, pueden avanzar con sus políticas reaccionarias, policíacas, militaristas y todo lo que se está discutiendo ahora, porque tenemos un déficit de organización, esa es la verdad. Entonces, desde ese lugar, ¿qué hacemos junto con la juventud? Seguir apoyando esos reclamos, seguir reivindicando a estos jóvenes que es necesario que se sigan organizando, pero justamente eso, organizarse, que no es una Sí. palabra menor, o sea, la O sea, igual organización es... tiene esfuerzo. De repente terminamos como repitiéndola tanto que quizás no sé si toma el peso que tiene. Eso, o sea, como llamamos en todos los tecitos hay hay que organizarse, pero como que en realidad, claro, tenemos que darle el carácter de peso que conlleva la responsabilidad. El ser militante, cuando hablamos de ser militante, es la consecuencia de un trabajo que no solamente es de una vez y me voy. Sabemos los tiempos de una complejos, individualidad y de una exacto. individualidad. Sabemos hoy día los tiempos complejos en los que estamos. Somos madres, somos padres, somos trabajadoras y trabajadores precarizados, pero aún así nos damos el tiempo de organizarnos, de hacer cosas, de ayudarnos, de apañarnos comunitariamente también, que eso es súper importante a las que somos mamás también, o si no sería imposible poder, poder apañar en las cosas y trabajar con las distintas orgánicas con las que nos estamos colaborando. Entonces, yo, para no ser reiterativa al respecto, yo creo, y para también poder avanzar con el tema que también teníamos en tabla este tecito, que era qué es lo que estaba pasando en Argentina, el tecito hoy día, claro, es un humilde homenaje a estos jóvenes combatientes que en este espíritu rebelde, organizativo y de militante siguieron su lucha en un cambio, creyeron en un cambio de una sociedad y lucharon hasta la muerte por ello. Entonces,
eso es lo que nos queda, eso es lo que reivindicamos y eso es lo que traemos hoy día en este tecito rebelde. La organización, el espíritu de cambio, el espíritu de rabia en las cosas del Y sistema ponerle cambio. y claro, y de los distintos contextos. Entonces, hoy día llamamos a eso, a reivindicar en este humilde homenaje a esa juventud combatiente, consciente, anticapitalista, antiimperialista y que camina en el sendo de la lucha en conjunto con la y los trabajadores. Sí, y mañana Exacto. justamente hay una acción, hay una convocatoria. No tengo la memoria, sí, pero Sí, es una marcha por la memoria, queda en Fredes con Alameda a las 19:30 horas. claro, ahí hay que estar. Esa es la cita que tenemos mañana, todos los que seguimos creyendo que hay que terminar con este sistema de explotación, y ese va a ser nuestro mejor homenaje. Estar ahí mañana y estar ahí siempre, aguja, con que o cambiamos esto, o cambiamos esto o estamos condenados a una vida miserable. Así que bueno, nos vemos mañana ahí en esa convocatoria a las 19:30 en Alameda y Fredes, ¿no? Sí, el que no se En el mueve no memorial. tiene cadenas. Así que Así es. llamamos a todos a que puedan mañana apañar, asistir, para que podamos ser miles y miles los que mañana homenajeamos en este día, porque finalmente sabemos que si nos organizamos seremos millones y millones en la calle, y ese es el miedo de los grandes poderosos, el mayor miedo. Entonces, Olga, cuéntanos tú qué está pasando en Argentina. El 24 se vio una marcha masiva, miles y miles de personas en las calles, distintas organizaciones, frentes únicos de lucha, por la memoria, ¿verdad? Un año más de la dictadura que también tuvieron ustedes. Sí, exactamente. El 24 hubo una enorme movilización, que bueno, las fotos, las imágenes que tenemos fueron de la concentración en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, pero fueron movilizaciones que se replicaron en todo el país, en cada pueblo, en cada plaza, fueron convocatorias realmente muy masivas. Y tiene que ver en el contexto de un gobierno que no solo es antiobrero y represivo, sino que lleva adelante una política negacionista, de reivindicación de lo que fue el golpe y todo el legado reaccionario de ese golpe. Y bueno, se convirtió el 24 de mayo en uno de los hitos más grandes de movilización contra el gobierno de Milei. Fue precedido de una movilización muy masiva también que se dio el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque este gobierno de Milei también eligió como uno de sus enemigos principales al movimiento de mujeres, y principalmente está haciendo una campaña muy fuerte en relación a la última conquista de este movimiento de mujeres, que fue el aborto legal, seguro y gratuito. El día previo, el 24 de marzo, Milei salió a decir que, bueno, que son unas asesinas las que abortan, es un asesinato, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo, según la concepción de Milei, y elige a un enemigo como el movimiento de mujeres, justamente por la potencialidad de este movimiento. Lo mismo en relación al tema de la reivindicación de la dictadura. La vicepresidenta es una agente de los militares. Ella no solo niega los 30.000, o sea, la magnitud de los crímenes cometidos por la dictadura, sino que reivindica, justamente con lo que decía recién, que fue un acto heroico de esos militares que vinieron a dar una guerra, a plantearse en pie de guerra contra los subversivos. Así que bueno, fue uno de los hitos más importantes en un contexto, o sea, si quieren me quieren ir preguntando, porque de Argentina hay mucho para decir,
pero Sí, evidentemente lo que está pasando, se sí. vio en distintas plataformas, bueno, no solamente a puertas de este 24 de esta concentración masiva, sino que desde la llegada de Milei en conjunto con la Villarruel, ellos, claro, obviamente no pueden desentenderse de los detenidos desaparecidos, pero terminan diciendo, oh, ok, pero ya, bájale, no fueron 30.000, fueron menos, como si eso le quitara el peso a la situación. Claro, o sea, el número de 30.000 es un número que tiene bases objetivas en relación a la cantidad de los centros clandestinos de detención y la gente que se calcula en base a los testimonios de los sobrevivientes que pasaron por cada uno de esos centros clandestinos de detención. Pero obviamente, como ellos nunca dijeron a cuánto mataron y no lo van a decir, no se puede hablar de un número concreto y lo que es como una aproximación, pero tiene un sentido simbólico, una dimensión simbólica, porque se sigue reivindicando justamente que esa reivindicación simbólica de ese número que tanto a ellos les molesta y que tanto quieren discutir, tiene que ver justamente con que, bueno, es decir, fueron tantos, esta es la magnitud del genocidio que llevaron adelante, y si no sabemos los números concretos es porque justamente el Estado no abrió los archivos, se sigue protegiendo, no abriendo los archivos de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas y de las iglesias, para saber efectivamente si es que ellos quieren discutir, que abran los archivos y a ver cuánto es el número objetivo. Es un número simbólico porque que da cuenta de la magnitud del genocidio y además porque sigue siendo, seguimos diciendo son 30.000 y que digan dónde están. Es decir, no desaparecen, no es que se fumaron, como dijo Videla. Eran trabajadores que fueron secuestrados, trabajadoras que fueron secuestrados generalmente a la noche en sus casas. Eso da cuenta de que no existe ninguna guerra. Ellos que hablan de una guerra contra la subversión, en ninguna guerra se le agarra a la gente durmiendo en sus casas, como pasó en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos. Así que bueno, una de las batallas principales justamente era decir, son 30.000, fue genocidio, volver a poner sobre la mesa ese número, como un número que tiene una dimensión simbólica, además de la dimensión objetiva, pero que justamente sigue queriendo interpelar al poder y al poder del Estado, incluso el Estado democrático que viene después, que digan dónde están, que digan qué pasó con esa gente, y si no fueron 30.000, ¿cuántos fueron y qué hicieron con ellos? Entonces es una interpelación también al poder del Estado. Y otra de las consignas importantes que se llevó adelante desde, sobre todo de los sectores de izquierda, de la izquierda independiente, es instalar, hacer como un enlace con el contexto actual. O sea, no solo hablar de la represión en términos de pasado y reivindicar justamente ese número y seguir discutiendo el relato que ahora pretende instalar el gobierno, sino también en este contexto de un gran ajuste al pueblo argentino, de también ir con las consignas de plan de lucha y huelga general. Porque lo que está pasando es que en Argentina se está llevando adelante un tremendo ajuste, que a la vez convive con un ánimo festivo de los sectores, sobre todo de los sectores financieros, porque recordemos que si bien Milei está parado del lado de la burguesía, de las distintas burguesías, la industrial, la agroexportadora, etcétera, en la persona de Milei y su gobierno lo que está representado es más bien la burguesía financiera, ¿no? Los sectores capitalistas de las finanzas. Entonces, ahí también ir a la discusión justamente con los sectores de la oposición, pero que en algún punto son una oposición cómplice, como el radicalismo, el peronismo, es decir, bueno, para semejante ataque a la clase trabajadora, lo que necesitamos es un plan de lucha, salir de los paros aislados, sectorizados, porque todo el mundo está, todos los sectores están en lucha en Argentina, pero el problema es que esas fuerzas y esa potencia de lucha
están en paros sectorizados y lo que hace falta es unificar todos esos reclamos y salir con un solo puño a combatir las políticas antiobreras y represivas de Milei. Patricia Bullrich, que tanto hizo como un pilar de su gestión el protocolo antipiquetes. Bueno, hace rato que Patricia Bullrich se tiene que meter el protocolo antipiquetes en el culo, porque de verdad, ante la contundencia y la masividad de las últimas manifestaciones, de todas fueron muy masivas, el paro general también fue muy masivo, todas las acciones vienen siendo muy masivas y evidentemente ha significado eso un fracaso del protocolo antiprotesta de Patricia Bullrich. Así que eso también. Milei estuvo en estos días, ayer justamente, en un foro de capitalistas de los distintos sectores de la burguesía, donde reivindicó y como que se ensalzó con sus políticas de ajuste, diciendo que nunca en la historia mundial se hizo un ajuste como el que se está haciendo en Argentina, y sin embargo la gente lo apoya. Esa es como su gran carta. Entonces, el desafío justamente está en este descontento social que está creciendo, se convierta en una acción contundente de todos, de todo el pueblo argentino. Hay gente que por ahí... ¿Sí? Ahí yo te interrumpo, pero ese descontento del que tú hablas, todavía falta que se transforme como en mayor masividad, ¿verdad? O sea, igual hay un número importante quizás de gente no militante o no dentro de la orgánica que me imagino tenga miedo, porque igual Milei está usando todos los recursos represivos con la gente, ¿no? O sea, si sales te quito esto, beneficio, qué sé yo, entonces me imagino que también hay un temor, porque hoy día lo que vemos en las calles son las agrupaciones organizadas. Sí, igual hay un proceso de organización que va por fuera de los sindicatos y de los partidos, que tiene que ver con el resurgimiento de las asambleas populares, tal como se dio acá también en el 2019. Y la verdad es que la mayoría del pueblo argentino asalariado, o sea, salvo los sectores minúsculos del sector financiero y algunas otras patronales que se vieron beneficiadas con la licuación de los salarios, que significó la devaluación y el proceso inflacionario que se vive en Argentina, todos la están pasando mal. Lo que pasa es que hay un sector muy grande de la población argentina, por la población trabajadora, que todavía ve muy cercana la experiencia y lo nefasto que fue el gobierno peronista de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Entonces, eso juega a favor de Milei, porque el espanto de esa experiencia política fue tan terrible, que nosotros decimos que más que una victoria de Milei fue una derrota del peronismo, y fue un portazo que dio la gente votándole a Milei, pero todavía está como que se combinan las encuestas de opinión, lo que dicen es que hay una combinación entre que la gente cree que va a estar peor, o sea, todos son conscientes de que están peor y creen que van a estar peor en adelante, pero hay una cierta expectativa de que las cosas en algún punto van a empezar a mejorar. Casi que el único capital político que tiene Milei en la actualidad es que todavía la gente está aguantando, y que todavía en ciertos sectores, y sobre todo los sectores medios, si cabe esa denominación, porque hoy con el nivel de pauperización que hay, lo que menos queda son sectores medios, pero todavía hay sectores que tienen cierta expectativa de que este sacrificio hay que pasarlo para que venga algo mejor, y sobre todo que baje la inflación. Y ahí empiezan a ver, a mirarse, ahí es donde tenemos que empezar a mirar, mejor dicho, las contradicciones que tiene Milei para llevar adelante su plan contra el pueblo, porque la ley ómnibus se le cayó,
se le cayó, o sea, y eso fue un fracaso, no se puede leer de otra manera, y el decreto, el DNU que está vigente, pero está vigente porque todavía no se trata en diputados, y para eso está ganando tiempo para tratar de negociar con los gobernadores, a los que responden en definitiva a los diputados nacionales, pero en el Senado sí se cayó, y si se llega a caer en la Cámara de Diputados, Milei va a perder otra de sus, el segundo pilar o su segundo instrumento jurídico con el que pretende llevar adelante su programa reaccionario, antiobrero y represivo. ¿Y Entonces, hay alguna otra sí. fecha que, como de movilización masiva que estén llamando o por el momento están juntando fuerzas, como se dice, así como reorganizando para poder salir masivamente otra vez, ¿o no? Lo que está pasando es que hay luchas que se están dando en todos los sectores, en los sectores docentes, en los sectores de científicos, en los sectores metalúrgicos, en los sectores de empleados estatales, de las distintas dependencias estatales, porque el ajuste que está llevando Milei adelante, que él se vanaglorió y se vanagloria toda vez que puede, se llevó sobre la base de un ajuste fiscal que en febrero significó el 36% del PBI. Y la mayoría de ese ajuste que él dice, logramos este ajuste, recayó sobre los jubilados. Entonces, hay sectores, desde los distintos sectores, desde los estatales, desde los docentes, que la educación allá está provincializada, entonces desde distintas provincias los sectores docentes que están saliendo a la calle, hay un proceso de luchas sectoriales. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío justamente es llegar a una respuesta contundente que esté a la altura de los ataques que está llevando adelante este gobierno, que solo va a poder darse con la unificación de todas estas luchas y en definitiva con un paro general, que es justamente lo que la CGT, la CTA no quiere, porque estamos claros que cuando la CGT llamó a un paro, fue súper contundente, y eso que se dieron todos los mecanismos para que no sea así, sin embargo significó una movilización impresionante en todo el país. Pero bueno, la burocracia sindical, que está prácticamente dirigida por el peronismo, lo que está tratando justamente es que se lleve a un desgaste de los trabajadores por medio de estas luchas sectoriales, y para tener margen de tiempo y estar en mejores condiciones para negociar con el gobierno de Milei, tanto en el plano de los gobernadores de las distintas provincias, en muchos casos de PJ, pero también de los radicales, como en el plano del bloque parlamentario que tiene el peronismo, que es un bloque grande, tanto en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, ahí tenemos que tener en claro a qué está jugando el peronismo con esta, que acá se dice una disidencia controlada, pero como que no sé si cabría ese mismo término, pero con luchas sectoriales, cada uno peleando por su lado, frente a una ola de despidos. Milei ayer anunció que se iban a hacer 70.000 despidos, que aunque lleve a cabo el 20%, el 30% de esos 70.000 que ya empezaron en todos los estamentos públicos, es un desastre completo. Entonces, este plan de Milei no puede pasar porque va a significar una derrota muy grande de la clase trabajadora, y para eso hay que darse los métodos para saltar la contención de la burocracia sindical y llevar esto a una verdadera herramienta que tenemos como clase trabajadora, que es el paro, es la huelga general. Acá no hay otra forma. Previo también, que acá le llamamos el torniquete, el saltarse el torniquete a los estudiantes, que igual estuvo súper bueno, así súper masivo, y también ahí hubo algunas reivindicaciones en términos como del activismo, en términos de como los ojos, que, que, que copiaron como del tema de la revuelta popular. Sí, o sea, allá se le llamó el molinetazo, que eso básicamente pasó en Buenos Aires porque en el resto de las provincias no hay subte, que acá sería el metro,
Pero sí fue una acción porque ¿qué está pasando? Este gobierno en su plan de ajuste fiscal está retirando todos los subsidios a los servicios públicos, sea de transporte, sea el agua, sea la luz, que estaban fuertemente subsidiadas por el Estado. Entonces, ahora se viene progresivamente una quita de subsidios que se traduce en un tarifazo de todos los servicios que evidentemente, incluso aquellos que tienen expectativas en que este ajuste va a redundar en algo bueno, ningún bolsillo de los trabajadores está en condiciones de soportar un tarifazo en todos estos servicios. Los cálculos que hay de cómo la gente va a pasar a pagar el pasaje o la luz o el agua son cifras gigantescas que no tienen nada que ver con los salarios que están siendo licuados, porque lo que dice mi ley en su ley. Oiga, te interrumpo Sí, quizás como para meter al compañero Nico, que está como medio ausente ahí, para que sí, no Nico, sea, metete en la conversación que necesitamos un cupo de hombres, si no nos critican. para que no sea así como que está ahí la Olga hablando sola. Nico, mete la cuchara que aprovecha que le estamos dando la palabra a alguien de tu género. ¡Ah! Mentira. Es un chiste, nosotros no esperábamos nada, pero es cierto que algunos sectores sí tenían expectativas en los cambios que podía hacer este gobierno, pero bueno, ya quedó en evidencia que es un gobierno de continuidad de toda la herencia reaccionaria de la dictadura. Así que tenemos muchas tareas para adelante y lo que queda es asumirlas y llevarlas adelante. No hay otra. Tomamos esa mochila, la seguimos llevando y nos queda seguir tomando, tomando salud. No claudicamos, seguimos en este camino, en esta senda revolucionaria, pero nos queda harto camino todavía. Así que nada, pues, muchas gracias a todos los que nos sigan en las redes sociales, el canal de YouTube de Clínica Social Manuel Rodríguez, Fuerza 18 de Octubre, en Resistencia Colectivo, y que nos den, no sé, no a la mezquindad de este mundillo virtual también, o sea, nada cuesta un me gusta, un comentario, eso también. Sí, y nos vemos mañana a las 7:30 y en todas las Oye, sí, instancias. chao. Oye, discúlpenme que ya tenía una llamada de un cliente y no pude zafar, así que me perdí una parte del podcast. Sí, te perdonamos porque sabemos que sos un Tenemos que trabajador, por género. pero Sí, ahora así que no últimas palabras, deberíamos. pucha. Yo me quedé Ah, con una duda de que básicamente allá lo que necesitan es que el peronismo, por ser la fuerza más grande, es la que se active, ¿no? O alguna cosa así. para el final deja la gran pregunta. Mira, del peronismo no se puede esperar nada. Ese es el problema, Ah, seguir sí. teniendo expectativa en el peronismo. La clase trabajadora tiene que empezar a sacar conclusiones de cuál ha sido el rol del peronismo en el gobierno antes, que llevó a una miseria completa y terminó con 41% de pobres, y lo que está haciendo el peronismo en la oposición, que buscando márgenes para negociar y para reorganizarse después de una derrota histórica que tuvo. Así que el desafío justamente es sacar esas conclusiones, romper con el peronismo, saber cuál ha sido su rol histórico siempre y salir a luchar porque no hay otra forma. O sea, el compás de espera es un compás de espera a favor de este gobierno y que siga consolidando sus avances reaccionarios contra la clase trabajadora. Así que del peronismo no esperamos nada. Ahora hay que luchar para que la mayoría saque las conclusiones de eso. Ya, bueno, y eso ahí yo con las últimas palabras creo que con respecto al tema con el que partimos, que nos debemos una conversación larga sobre las tácticas. Si hay una weá que yo hace rato vengo ya así hasta acá, que en todas las organizaciones en las que hemos estado, el existencialismo y el nihilismo que se nos fue metiendo en sujetos, en individualidades supuestamente revolucionarias que han ido destrozando cada una de las organizaciones por weas que tienen en la cabeza de ser el héroe
de una especie del antiautoritarismo malentendido, el anarquismo muy, muy malentendido. Imagínate que los movimientos anarquistas en los que para mí un horizonte valórico en algún minuto organizaba milicias, organizaba trabajadores, hoy día estéticamente son Sindicatos. gatitos y fuego, ¿cachai? Entonces ese es el nivel en el que estamos. Y es súper lamentable, así que por eso es tan importante el Día del Joven Combatiente y que no se quede en esta especie de imaginario del joven combatiente de dos chicos jóvenes eh, solos por la vida contra el mundo, sino que eran militantes, por más diferencia o afinidad que tengamos con el MIR, eran militantes, eran revolucionarios, estaban organizados y tenían básicamente eso, estaban organizados. Así que nuestro primer enemigo hoy día son los existencialistas, los nihilistas, las individualidades, los personalismos y todos estos sacos de hueá que se han dedicado a hacernos cagar a nombre de poniéndose de la chapas de revolución, anarquistas, de en nombre de la comunistas, de lo que fuera. revolución. Claro, a nombre de los revolucionarios, súper anarcogatitos, lo que fuera que son ellos, pero nos están haciendo pico y han hecho pico todas las organizaciones que puedan. Así que a Mm. tener ojo también con esa gente. Es Eso. que yo creo que ahí se tomó, sí, yo creo que el tema cuando hemos dicho seamos el protagonista de nuestros cambios, yo creo que ahí se malentendió el protagonismo. Seamos protagonistas de manera colectiva, seamos protagonistas de manera organizativa, seamos protagonistas a través de la militancia. No Las buscamos insurrecciones fines neoliberales, pues, son las insurrecciones ni, neoliberales que nos puso ni la cultura dueños, pop ni gringa, pues. dueños de las orgánicas. No, no queremos Claro. más dueños de orgánicas. Exacto, no más dueños de orgánica, no más guasón, ¿cachai? No más Bueno, pero eso, cultura pop gringa, si esa es la pero weá, ese, sí, yo creo que ya, pero Se dejamos, picó, mira, se picó el tocaste tecito. ese tema, porque el tema el último tema que tocó el Nico es las problemáticas del posmodernismo y que de hecho te la cobro, Nico, porque es un tema que está pendiente para un tecito rebelde donde el Nico tiene que darlo. Sí, Oh, Nico. bueno, ya, sí, 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 tenemos, pero es un tema de discusión. Tira la Pero piedra y aquí, esconde la mano, independiente de las tira la diferentes piedra y tácticas o esconde la visiones mano. que tengamos aquí, sí, tenemos que darlo. Yo creo que justamente eso, hoy día es la conmemoración, el 29 es la conmemoración del Día del Joven Combatiente. No olvidar que son resistencias revolucionarias en dictadura, ¿ya? O sea, los ejercicios de memoria aquí son súper importantes y que estaban organizados y eran militantes y que para mí eso es mucho más importante que el resto, que es como muchas veces yo lo veo con muchos cabros, esto estoy hablando desde lo personal, desde lo que veo, porque tendemos nosotros a tratar de buscar una visión orgánica, muy política, muy de como si estuviéramos en alguna especie de congreso. Pero bueno, esto es de las percepciones que tenemos cada uno de nosotros cuando nos sentamos a conversar, es lo que vemos que, yo voy a ir a tirar una piedra que tengo rabia porque sí, después no me junto con nadie porque odio a todo el mundo. Básicamente eso a nosotros no nos sirve, nosotros somos culpables por no saber conducir muchas veces eso. Y no me molesta, por ejemplo, en alguien que no tiene experiencia, pero sí me molesta en gente que es vieja, que ya tiene de la edad de nosotros más y que sigue en esa parada de yo hago lo que quiero y me da lo mismo la organización y a mí ya definitivamente creo que es una falta de respeto justamente para los compañeros que murieron peleando en dictadura, que agarraron los fierros y a los que han dedicado su vida a la militancia en general. Entonces, me parece que todo ese tipo de gente es una falta de respeto para nosotros. Así que, bueno, eso está como con eso atragantado, así que ojalá en el futuro lo podamos hablar de las formas de organización. Te tomo la Gracias. palabra, Nico, te tomo la Sí, palabra y ahí tenemos que, yo creo que no es una discusión solo de táctica, sino de estrategia. Así Claro, no que, somos músicos, no somos, así que somos militantes y aquí no podemos morir, de hecho, cuando quede la cagada, nos podemos morir. Entonces hay que entender que no ay, no, que no somos, veas este no somos tecito a mi fans. mamá.
No, sí sabemos que cuando estamos parados en este lugar, en cualquier momento la represión del Estado se la puede Estamos, cobrar. Pero estamos por eso es una decisión de vida, no es una cuestión de protagonismo ni de me corto solo, sino que es una decisión de vida, de cómo estructuramos nuestra vida a partir de una causa. exacto. Así que eso, compañeros, un gusto ha sido nuevamente este Igual, encuentro. Y que nada, estén nos vemos. El próximo tecito va a ser en vivo, queremos empezar a hacer en vivo, así que número, apañen. necesito número 10 que lo vamos a poner como no se va para hacer por ahí, después va a estar en la Sí, edición. sí, El Comenzamos ya tecito en vivo, número 10 va a ser en vivo. pero en vivo y sí. en persona, en vivo y en persona, tiene que ser, Sí, tenemos que estamos generar ahí, pero nos comunidad. ponemos, Estamos hablando de la comunidad, del apego, de eso, así que nos tenemos ponemos que, de acuerdo y lo de repente grabamos con los tiempos, todos trabajamos, y eso es verdad. pero nos ponemos ahí de acuerdo en cualquier caso y lo grabamos en vivo. Chao, Sí. chis. Chao, chao, chao.